Es una noche de octubre de 2040 y estás en una fiesta, pero no es una fiesta cualquiera. En la propia invitación ponía fiesta del fin del mundo. Hay champán, hay música y en la pared hay una pantalla gigante con una cuenta atrás enorme que todo el mundo está siguiendo. Esta misma mañana, los sistemas de pronósticos más potentes de todo el mundo han publicado un cálculo. Un cálculo donde han puesto fecha y hora exacta del punto de no retorno. El momento exacto a partir del cual las inteligencias artificiales, si quieren, podrían tomar el control del mundo. Y nadie podría evitarlo. Y es justamente esta noche. Miras a tu alrededor y hay gente brindando, hay gente rezando, hay gente que simplemente, pues, está mirando al cielo. La cuenta llega a cero. Amanece, los pájaros cantan y el café sale igual que cualquier otro día. No ha pasado nada. Pero todos sabéis que algo sí que ha pasado. Algo enorme. La humanidad acaba de cruzar una línea invisible. A partir de hoy, seguir aquí ya no depende solamente de nosotros. Y era una fiesta para eso. No era una celebración. Era una despedida de esa época en la que todavía mandábamos solos. Todo lo que acabas de ver, la fiesta, la cuenta atrás, la fecha, está escrito en un documento de 90 páginas publicado hace solo unos días, con fechas, con cifras, con nombres y por parte de una de las empresas de investigación más importantes del mundo. Y quédate hasta el final porque la razón por la cual este documento existe y la razón por la cual lo publicaron es muy distinto a lo que te imaginas. Empecemos con quién ha escrito esto, porque es algo realmente importante para entender toda la historia completa. El AI Futures Project es el proyecto o un equipo de pronóstico de inteligencia artificial más influyente del mundo. En 2021, antes de que existiera ChatGPT, ya predijeron los modelos, razonadores, paso a paso, que Estados Unidos restringiría la exportación de chips y que los entrenamientos costarían cientos de miles de millones de dólares. Todo eso acabó pasando. Su informe anterior, el AI 2027, lo leyeron más de 1 millón de personas solamente las primeras semanas, incluyendo el vicepresidente de Estados Unidos y los grandes líderes tecnológicos del país. Y su fundador, Daniel Kokotajlo, trabajaba en OpenAI. Cuando dimitió, le pusieron delante una cláusula de silencio, es decir, básicamente debía afirmar que nunca criticaría a la empresa o perdería todas sus acciones. Más o menos unos 2 millones de dólares. Casi todo su patrimonio. Pero a pesar del coste y de las amenazas, no firmó. Esa es la gente que ha escrito esto. Y ahora, aquí viene la única aclaración que voy a hacerte durante todo el vídeo, así que grábatela bien. Lo que vas a vivir durante los próximos 20 minutos es el futuro que este equipo acaba de poner encima de la mesa para todo el mundo. No te lo voy a contar como si fuera un informe, lo vas a vivir desde dentro, desde tu trabajo, desde tu casa y desde tu cuenta corriente. Empezamos en 2027. Es lunes y acaba de sonar tu despertador. Llegas a la oficina y abres tu portátil. El informe que llevabas semanas preparando, ese análisis para tu cliente más importante, está terminado. Lo terminó tu agente durante esa noche, justamente a las 4 de la madrugada, mientras dormías. 40 páginas. Y está bien, francamente bien. Tu trabajo, desde hace meses, ya no es hacer el informe, es leerlo y decidir si se envía o no se envía ese informe. A media mañana pasas junto a la mesa de Marta, pero Marta se fue en marzo y nadie la reemplazó. Su puesto ahora lo hacen 3 agentes que, entre los 3, cuestan menos al mes que su plaza de parking. Y en la cena de Navidad, tu cuñado, el escéptico oficial de la familia, el que eso es como un loro que repite frases, que no es inteligente, está callado. Y en un momento dado, sin venir a cuento, te pregunta en voz baja: oye, ¿cuál era exactamente la razón por qué la IA nunca iba a poder hacer mi trabajo? Y tú no sabes ni qué contestar. Esto es Estados Unidos en 2027. Un país con 2 fuerzas laborales. La primera, 165 millones de personas. La segunda, millones de agentes de inteligencia artificial que se encienden y se apagan cada hora, trabajando a velocidad sobrehumana. Las empresas pagan por ellos 10.000 millones de dólares al mes. La mayor parte de lo que producen es mediocre, pero lo bueno es bastante o suficientemente bueno. Y mientras tú estás en tu oficina, pues en Washington, el Congreso está mirando otra cosa. Se hacen una pregunta que no es la que esperarías. No es ¿qué pasará con el empleo? Es otra, mucho más incómoda. ¿Quién va a controlar todas estas inteligencias y estos agentes? Y cuando la ponen encima de la mesa se dan cuenta que lo más probable
es que ellos no. En las audiencias públicas se leen en voz alta emails internos de 2016, de nuestro mundo real, publicados en litigios, donde fundadores de OpenAI admiten por escrito que crearon la empresa, en parte, por miedo a que esta tecnología convirtiera a alguien en un dictador. Los que construyeron esto se escriben en privado la misma pregunta que tú te estás haciendo ahora. Y es, oye, ¿y si todo esto acaba en las manos de una sola persona? Avanza un año. Los centros de datos en construcción cuestan 2,4 trillones de dólares americanos, más del doble de todo el presupuesto militar americano. La mayor empresa de IA va camino a ser la más valiosa de toda la historia. Y los expertos avisan que la explosión de inteligencia está muy cerca. IAs mejorando a IAs, cada generación más rápida que la anterior, sin ningún humano en el bucle. En ese momento, el presidente de Estados Unidos hace uno de esos cálculos rápidos, muy humanos. Un cálculo que incluso podríamos llamar casi egoísta. Él también va a tener que vivir en un mundo o el mundo que quede después. Así que en el 2029 coge el teléfono y hace una llamada que nadie esperaba. La llamada es a Pekín. El presidente anuncia al mundo que Estados Unidos buscará un acuerdo internacional para frenar la explosión de inteligencia. Y lo dice con estas palabras. Esta carrera local hacia la superinteligencia debe terminar. Necesitamos un plan A. Y China dice que sí. Pero ojo, no por bondad, sino por el mismo miedo. Estados Unidos tiene más cómputo, más centros de datos y mejores modelos. A China le aterra lo que Estados Unidos o América haría con una superinteligencia si llega primero. Y ese miedo mutuo, por raro que suene, es el pegamento perfecto entre las dos superpotencias. Y lo hemos vivido ya antes. En los años 40, dos superpotencias descubrieron una tecnología capaz de exterminar y acabar con absolutamente todo. No podían desinventarla, así que inventaron algo más extraño. Inventaron reglas, inspectores, teléfonos rojos y la estrategia o la solución más contraintuitiva de la historia. Si tú me destruyes, yo te destruyo. De esta forma, pues nadie dispara primero. Como entenderás, estoy hablando de los misiles nucleares. De hecho, el documento abre el capítulo de 2029 con la frase de Ronald Reagan que definió el final de la Guerra Fría y, en parte, el ADN de Bitcoin. Confía, pero verifica. La inteligencia artificial es el nuevo átomo, y este documento es su tratado para evitar la proliferación. Pero hay una diferencia con el átomo o con la bomba atómica, y juega a nuestro favor. El uranio se escondía en búnkeres bajo tierra. Una fábrica de inteligencia no se puede esconder. Un centro de datos de frontera ocupa hectáreas y su factura de la luz es tan grande que casi que se ve desde el espacio. Y los chips que se necesitan solo salen de un puñado de fábricas del mundo. Las máquinas que graban esos chips, las máquinas de litografía, es decir, los que dibujan esos circuitos en los chips, las fabrica hasta la fecha una única empresa en todo el planeta, la holandesa ASML. Si controlas esos puntos, eres capaz de controlar, pues absolutamente toda la cadena. Así que el tratado funciona así. Cada fábrica de chips, cada centro de datos del mundo declara lo que compra y lo que vende. Inspectores americanos entran en las instalaciones chinas. Inspectores chinos entran en las instalaciones americanas. Y toda la investigación de inteligencia artificial del planeta se vuelve totalmente transparente. Si alguien descubre algo peligroso, el mundo entero se entera al momento. Nadie puede acumular una arma secreta hecha de algoritmos. Y de paso, desaparece pues ese premio por correr, por ser el primero o el más rápido. A final de año, cada bando está convencido de que el otro no esconde ni un 1% de cómputo mundial escondido. Y el resto de países que estaban aterrorizados, ¿no?, viendo como 2 gobiernos y superpotencias y 4 empresas se lo quedaban todo, se suman en masa. Así que con eso nace el consorcio. La inteligencia artificial más potente del planeta pasa a desarrollarse bajo un techo compartido y a vista de todo el mundo. El plan no consiste en confiar en China, ni que China confíe en Estados Unidos. Consiste en construir un mundo donde la confianza básicamente sea totalmente innecesaria. Pero tú, que estás viendo esto, tienes la misma objeción que tuve yo. Es, vale, los tratados al final se rompen, siempre se rompen. Sin ir más lejos, el último gran tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia expiró hace un año y no ha sido reemplazado. Así que, ¿qué impide que dentro de unos años alguien rompa este acuerdo, este tratado, y corra hacia construir una superinteligencia con todo lo acumulado? Pues la respuesta del documento es la idea más loca que he leído este año y que creo que no esperas. Los nuevos centros de datos de China no se construyen en China,
se construyen en Canadá. Y los nuevos centros de datos americanos, pues tampoco se construyen en Estados Unidos, se construyen en Mongolia, pegados a la frontera con China. Sí, lo has oído bien. Cada potencia construye sus fábricas de inteligencia artificial en territorio controlado por su rival, no a pesar de que el otro pueda destruirlas, para que el otro pueda destruirlas en caso de incumplir el tratado. Si el trato se rompe, las tropas americanas y canadienses entran por los centros de datos chinos que están en suelo canadiense. Incluso, los propios técnicos chinos vuelan por los aires todos los chips antes de que caigan en manos enemigas. Y exactamente lo mismo, pero al revés, si esto pasa en el caso de Estados Unidos en la zona de Mongolia. Y hay una segunda capa de seguridad todavía más elegante. Los chips de nueva generación llevan un candado de fábrica. Básicamente necesitan recibir, cada cierto tiempo, una señal de continuar firmada por cada gran potencia. Si el tratado muere, la señal deja de llegar, y el hardware más caro de la historia, pues se convierte básicamente en un almacén de ladrillos carísimo que nadie puede utilizar. Durante la Guerra Fría lo llamaron destrucción mutua asegurada. Esto es lo mismo, pero con silicio en vez de plutonio. Destrucción mutua asegurada de cómputo. Y ahora prepárate, porque el documento contempla también la rama más oscura. ¿Y si China acepta el trato y hace trampas? Un proyecto secreto de superinteligencia necesita gigavatios de electricidad sin que nadie lo note, y los autores eligen un escondite muy concreto: los túneles de la presa de Medgov, en el Tíbet. Esa presa existe, es real, está en obras ahora mismo. De hecho, este mes de julio cumplen su primer año de construcción. 70 gigavatios, que es justamente el triple que las Tres Gargantas, que a día de hoy es la central eléctrica más grande del planeta, y está prevista para 2033. Los autores no eligieron un escondite de ciencia ficción, eligieron uno con las grúas trabajando mientras estás viendo este vídeo. Uno que es real y se está construyendo. ¿Y sabes qué pasa en esa rama oscura del escenario? Que el tramposo pierde. Un proyecto encubierto solo puede arañar más o menos en torno al 1% del cómputo mundial. Y con eso, según los cálculos del propio equipo, tiene menos de un 10% de probabilidad de ganar la carrera de la superinteligencia sin ser detectado. La física de los chips protege el tratado mejor que cualquier otra firma. Construir chips y centros de datos y este consumo de energía es tan exagerado y tan elevado que es muy difícil esconderlo sin ser detectado. El mundo ha firmado la paz de los chips. Los centros de datos son rehenes mutuos. La investigación es transparente. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Pues ahora viene la parte del escenario que te toca a ti, a tu nómina, a tu casa, a tu cuenta corriente del banco, porque lo que el documento llama desaceleración es la década de más rápido crecimiento de toda la historia de la humanidad, lo que llamamos crecimiento exponencial. Hablaremos siempre de Estados Unidos y empezamos con el 2031. Un tercio de todo el trabajo cognitivo del país ya lo hacen las máquinas. Tu sector aguanta más que otros, pero este año te ha tocado. Tu empresa ya no te necesita y esta vez ya no hay otro empleo esperando, porque todas las empresas están haciendo exactamente lo mismo. En cualquier otra época de la historia, esto al final sería el principio de una tragedia. Pero una mañana de 2032 te suena el móvil, una notificación de la agencia del dividendo, como una nómina, pero no te la envía ninguna empresa. $45.000 a tu nombre. Y el año que viene, muchísimo más. ¿De dónde sale todo ese dinero? Del nuevo tratado fiscal de la era de las máquinas, y funciona así de simple. Los impuestos sobre el trabajo se estaban muriendo, porque al final el trabajo humano se estaba muriendo. Así que el Estado cambió su filosofía y pasó a subastar otra cosa. A subastar permisos. Cada chip que se fabrica paga su permiso. Cada robot que se enciende paga el suyo. Y esa recaudación es tan gigantesca, hasta 10 veces más que todos los impuestos federales actuales en el caso de Estados Unidos, que la mayoría pues se reparte directamente entre la población. Esto no te lo da nadie por pena, es un dividendo. Cada adulto del país posee literalmente una acción de la economía de las máquinas. Y las máquinas trabajan pues para sus accionistas. Llevamos muchos vídeos hablando de que pagaremos pues la factura de la inteligencia igual que pagamos la factura de la luz. Pero en este documento lo que estamos viendo se describe el día en que dejas de pagar esa factura y que empiezas a cobrarla. Empiezas a cobrar por la inteligencia que hemos creado. Y como es inevitable en una era exponencial, la escalada es de vértigo. En 2032, el cheque te paga la casa. En el 35, son $1 millón al año. El dinero sencillamente
deja de ser tu problema. La desnutrición desaparece. Sinhogarismo desaparece. Enfermedades enteras se curan. Y justo cuando piensas que esto es el paraíso, llega la cena de un martes cualquiera. Y tu hijo levanta la vista del plato y te pregunta: oye, papá, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y te das cuenta de que no tiene respuesta. En 2036, solo el 26% de los americanos trabaja. En 2040, el 12%. El documento es muy claro con este tema. Sí, se erradicó la pobreza y la mayoría de las enfermedades, pero la sensación de ser útiles se volvió un bien escaso. E incluso hay algo más profundo que perdiste con la nómina, aunque tardaste en notarlo. Tu palanca económica. Ya no puedes ir a una huelga. Ya no puedes llevarte tu talento, tu esfuerzo a otra parte. A la economía ya no le haces falta. Así que solo te queda una palanca, y es la palanca política. Es tu voto. En el mundo que se plantea en AI 2040, tu voto vale más que cualquier salario. Es tu último asiento en la mesa donde se decide todo. Y con esa palanca, que básicamente es la única de la cual dispones, la sociedad hace algo extraordinario en el 2035. Obliga al consorcio a pisar el freno de emergencia en el mundo de la IA. Las IAs acaban de igualar a los mejores expertos humanos en todo. Y ahí, justo ahí, el mundo entero decide parar. Porque controlar algo más listo que tú es como heredar un imperio con 8 años, como vimos en Juego de Tronos. Llega un punto que ya no sabes si tus consejeros te sirven a ti o a ellos mismos. Ese punto lo vivimos cuando las IAs llegan al nivel del mejor experto humano. Más allá, solo queda confianza. Y la confianza hay que construirla despacio. Y esto es lo que el mundo quiere. Y lo que el mundo decide hacer. Pero claro, ¿cómo se siente al vivir un momento que en teoría es de freno? Que en teoría estamos yendo despacio. Pues el documento lo cuenta con la imagen más potente de todas las 90 páginas. Imagina que eres un inglés que vive 500 años, del 1520 al 2020, comprimidos en 5 años. En febrero, Enrique VIII de Inglaterra rompe con Roma y tu mundo religioso pues salta por los aires. Para el verano, hay una guerra civil y decapitan al rey. En otoño, pues llega de golpe el tren, el telégrafo, Darwin y la primera revolución industrial. Y en diciembre estamos en la segunda, ya sentados en un sofá viendo una televisión, algo que aún no entiendes, mientras en cuestión de semanas, pues llega tu nieto o tu hijo y te enseña a utilizar un rectángulo de cristal que lleva en el bolsillo y que puede hacer cualquier cosa. Así, dicen los autores, que se sentirá una década en los años 30. Será el periodo de mayor aceleración de la historia. Pero recuerda, eso es la versión lenta, la versión con el freno pisado, la que el mundo eligió a propósito. Y así llegamos otra vez a la noche de octubre de 2040, la fiesta del principio. Ahora entiendes cada detalle, por qué las IAs pudieron calcular el día exacto, por qué la gente brinda en lugar de esconderse, y por qué se llama la fiesta del fin del mundo y nadie está llorando. Se acaba el mundo en el que los humanos mandaban solos, y empieza otro que hemos tenido 13 años para preparar con mucho cariño. La cuenta atrás llega a cero. Amanece, el café pues sale igual que ayer. Y según el documento, en tu móvil y con los años, acabará llegando la notificación más absurda y más surrealista de todas. Tu certificado de propiedad de una 10.000 millonésima parte de los recursos del espacio exterior. Los propios autores marcan esta página como, al final, la más especulativa de todas. Están diciendo literalmente que nos repartimos pues un trozo de cada galaxia y de cada planeta. Hasta aquí el escenario. Así que respira. Porque ahora toca la pregunta de verdad y es, oye, de todo esto, ¿cuánto es creíble de verdad? Y no es ciencia ficción. Y la respuesta tiene dos partes. Hace tan solo 2 semanas se publicó el primer estudio que mide el impacto de la inteligencia artificial en el empleo con dinero real, no con encuestas ni con opiniones. Perram, que es una de las mayores plataformas de pagos corporativos de todo Estados Unidos, cruzó los pagos reales de más de 21.000 empresas con sus proveedores de IA. El resultado, que las empresas que más invertían en IA contrataban más, un 10% más de plantilla y de equipo después de 2 años de adoptarla. Y el empleo junior, el que todo el mundo da por muerto, pues crece todavía más rápido, a un 12% anual. Es decir, que hoy, con los datos encima de la mesa, la IA no está destruyendo empleo neto, está creando empleo.
Así que sí, la IA de hoy es una herramienta, multiplica a quien la utiliza, igual que las empresas que pasan a crecer y a contratar muchísimo más rápido. Pero el escenario que acabas de vivir no va de herramientas, va del momento en el que el empleado digital deja de necesitar a un humano que lo supervise. Y la segunda grieta es más seria. Y el propio documento lo admite. Todo el plan depende de que Estados Unidos y China acepten una vigilancia mutua invasiva sobre la infraestructura más estratégica e importante de toda la historia de la humanidad. Y encima esto coincide en el pico histórico de máxima desconfianza. Y además de que las empresas más poderosas del mundo, exactamente aquellas en las que se está concentrando todo el poder casi por defecto, pues no lo saboteen. La verdad es que suena improbable. Ellos lo saben. Y aquí está la carta que llevo guardado desde el minuto 1. Los autores lo escriben en la primera página. Esto no es lo que creen que va a pasar, es lo que recomiendan hacer. Su predicción real se parece mucho más al mundo de hoy. Una carrera abierta y un proceso de aceleración sin freno y sin tratados. Y esa trayectoria, la que estamos viviendo ahora, la nuestra, el documento le asigna entre un 10 y un 30% de probabilidad de extinción. No de crisis, de extinción. Entonces, ¿por qué dedicar 90 páginas a un futuro en el que no creen? Pues su respuesta es casi una confesión. Y cito exactamente lo que pone en el documento. Y es que dicen que quisimos defender algo realmente bueno. Algo que si suficiente gente hace lo mismo o lo cree, pues puede llegar a ocurrir. Este documento no es una profecía, es una petición. La gente que mejor conoce esta tecnología nos está pidiendo a ti, a mí, al mundo entero, que hagamos posible su final bueno. Así que ahora déjame darte mi opinión, porque creo que este vídeo lo merece y sobre todo lo necesita. Lo que acabas de ver es solamente la visión de un equipo, no es la realidad. Aunque bueno, sí es cierto que es un equipo que viene con un historial que impone, ¿no? Predijeron todo esto antes de que existiera ChatGPT. Y en parte, precisamente por eso me impacta tanto que la gente que mejor entiende y conoce esta tecnología y sabe cómo acelerarla, vea con tanta convicción sus riesgos. Y vea que un solo camino para esquivarlos. Pero mi visión no es la suya. Sigo creyendo firmemente, y es lo que me habéis escuchado muchas veces, que apostar por la tecnología es la única forma de construir el futuro. Estamos en medio del valle y ya no podemos volver atrás. Y frenar en seco tampoco es la solución. Cada gran salto tecnológico dio miedo en su momento. Y cada uno acabó construyendo un mundo muchísimo mejor que el anterior. Y aún así, este documento me deja una reflexión que sí hago mía. Fíjate en el detalle más importante de toda la historia que hemos contado. El freno del 35 no lo pisa un gobierno, ni un laboratorio, ni un genio o una empresa. Lo pisa una sociedad informada. Gente que entiende la tecnología y que la usa cada día. Y que precisamente por eso, pues puede decidir sobre ella, porque la entiende. Y ese es exactamente el optimismo que yo defiendo. No el optimismo ingenuo que mira hacia el otro lado como si nada estuviera pasando, sino el optimismo responsable. Creer en un futuro mejor. Usar la tecnología, entenderla, posicionarte y ser parte de la conversación que decide hacia dónde va todo esto. Eso es la era exponencial de la que hablamos en el canal. Ese es el optimismo del que hablamos. Y hoy este concepto es más importante que nunca. ¿Por qué los que mejor saben o los que mejor predicen el futuro de esta tecnología pidieron frenar? Porque saben mejor que nadie que el futuro no está escrito. El futuro no se predice, se decide. Y por primera vez en la historia, la decisión lleva nuestro nombre. La decisión está en nuestras manos. Y por último, si quieres ver venir la curva antes de que llegue, suscríbete. Gracias como siempre por acompañarme en este viaje hacia la superinteligencia. Es cierto que no es para todos, pero estoy feliz que lo quieras compartir conmigo. Gracias y hasta el próximo vídeo.